En esta oportunidad damos inicio con describir el primer capítulo del libro Donde nace el fuego. Este capítulo trata exactamente del dolor como punto de partida. En esta parte se ha considerado el mito del emprendedor que lo tuvo todo claro. El fuego no nace en la comodidad, sino nace en el dolor, en esas situaciones que marcan, que quiebran y que sin saberlo comienzan a construir. En mi caso, mis padres se separaron cuando yo era muy niño. No entendía mucho, pero sentía el vacío. Recuerdo cómo cambiaba el ambiente en casa. Más silencios, más incertidumbre y más preguntas sin respuestas. Desde entonces aprendí que si quería avanzar, tenía que hacerlo por mí mismo. No desde el enojo, sino desde una especie de compromiso silencioso conmigo mismo. Yo iba a construir algo diferente. A medida que crecí, las emociones no resueltas se convertían en preguntas internas. ¿Por qué me siento diferente? ¿Por qué tengo esta necesidad de demostrar? No quería ser solo uno más, sino quería valerme por mí mismo. Empecé a trabajar muy joven, al principio por necesidad, pero luego por elección, porque entendí que trabajar me daba identidad. Quería vestirme bien como los chicos de mi edad, no por vanidad, sino porque eso también era pertenecer. El dolor no siempre te detiene. A veces te organiza por dentro, te da enfoque. En mi caso, el dolor se convirtió en dirección. Me ayudó a entender que lo emocional también es estratégico si sabes canalizarlo. Hoy vivimos en una época donde el emprendimiento se ha convertido en un espectáculo. TikTok, Instagram, YouTube, plataformas saturadas de mensajes de éxito instantáneo, frases motivadoras fuera de contexto y supuestos gurús que solo muestran la cima de la montaña, pero nunca los pies llenos de lodo. Nos han vendido la idea de que el verdadero emprendedor es aquel que lo tenía todo claro desde el inicio. Se repite una y otra vez la misma historia. Yo tenía una idea brillante. Estaba seguro de que funcionaría. Luché y triunfé. Esa es la frase más común que escuchamos en todos lados. Pero esa no fue mi historia. Y probablemente tampoco sea la tuya. Muchos no lo dicen, pero es la verdad. Muchos emprendimientos no nacen desde la luz, sino desde la sombra. Surgen en medio del dolor, cuando el caos es más fuerte que la claridad, cuando la desesperación reemplaza la inspiración. Pero tenía algo que en ese momento dolía tanto que me obligaba a actuar. Tenía ganas de cambiar mi historia. Tenía rabia contra un sistema que parecía cerrarme las puertas y tenía una historia personal que me quemaba por dentro. No emprendí por una tendencia. No lo hice porque estaba de moda ser tu propio jefe. Lo hice porque no quería repetir la historia, porque estaba harto de que otros decidieran mi destino, porque sentía que si no hacía algo me iba a consumir por dentro. Y sí, tenía miedo, un miedo enorme, a fracasar, a hacer el ridículo y a quedarme sin nada. Pero hay algo más fuerte que el miedo, y eso se llama decisión de no volver atrás. Aquí quiero hablarte sobre el emprendimiento de emergencia. Muchos de nosotros no nacimos en ambientes donde nos hayan enseñado a invertir, a pensar en grande o a tomar riesgos con seguridad. Nacimos en ambientes donde nos enseñaron a sobrevivir y desde allí emprendimos. Este modelo surge como respuesta emocional y económica a una crisis personal. No se basa en un plan detallado,
sino en una fuerza visceral por cambiar las circunstancias. Si estás escuchando este podcast y aún no sabes exactamente qué negocio quieres hacer, no te preocupes. La mayoría no lo tiene claro al principio. El propósito no siempre nace antes de la acción. A veces, el propósito aparece mientras caminas. No tenía un mapa, pero tenía una brújula interior que me decía, aquí no te puedes quedar. Y esa brújula era el dolor. Aquí te recomiendo hacer esta práctica y lo he denominado tu mapa del origen. Consiste en hacer 4 ejercicios. Primero, escribe 3 momentos en tu vida donde sentiste una crisis personal o emocional fuerte. Segundo, anota qué emociones nacieron en ti durante ese periodo. Tercero, responde, ¿qué querías cambiar en tu vida en ese momento? Cuarto, ¿qué podrías crear hoy que ayude a otros a no pasar por lo mismo? Ejemplo personal. Momento, separación de mis padres. La emoción, sentimiento de abandono. El deseo, tener estabilidad. Y la creación es un negocio propio que me dé autonomía, estructura y sentido. Nadie nace listo, pero muchos deciden estarlo. Hay una mentira muy peligrosa en el mundo del emprendimiento. Y te dicen, no empieces hasta tener todo claro. Y te lo digo con total honestidad, si esperas a tener todo claro, nunca vas a empezar. Yo empecé sin saber nada de ventas, sin conocer de contabilidad, sin saber cómo hacer un logo, pero empecé con lo más valioso, la urgencia emocional de construir algo que me salve de repetir una historia que ya no quería vivir. Y aquí quiero hacerte una reflexión, porque en esta parte del libro no solo se trata de una confesión, sino es un espejo, porque quizás tú también vienes desde el dolor no resuelto, desde la rabia o desde el vacío. Y está bien, las mejores ideas no nacen del confort, sino nacen del fuego. Nacen cuando te dices, no más, aquí empiezo algo nuevo. No vengo del privilegio, vengo del quiebre, pero aprendí que las grietas no son el fin, sino son el lugar por donde entra la luz. Aquí también quiero hablarte del emprendedor con el corazón roto. Emprender con el corazón agitado por todo lo vivido no es una debilidad, es una ventaja emocional, porque cuando tu historia personal se convierte en motor, ningún obstáculo externo puede detenerte. Hay heridas que no sanan con el tiempo, sino con propósito. Y hay caminos que no se eligen desde la claridad, sino desde la necesidad de salir del dolor. Emprender con el corazón roto es como intentar construir una casa mientras aún estás barriendo los escombros de la anterior. Todo tiembla, todo es incierto, todo parece inestable. Pero ocurre algo poderoso. No tener nada te da la libertad de construirlo todo desde cero, o sea, a tu manera. Otro tema del libro es el dolor como arquitecto. Y esto se refiere cuando todo a tu alrededor se cae y por dentro estás roto. Lo único que queda es hacer algo con lo que aún tienes. No me refiero a recursos materiales, me refiero a algo más profundo, la voluntad de no quedarte en el suelo. Mis primeros pasos como emprendedor fueron torpes, inseguros. Cometí errores que me costaron dinero, tiempo y confianza. Me endeudé, confié en personas que no cumplieron, toqué puertas que jamás se abrieron, aposté por ideas que no funcionaron. Y sin embargo, cada error me dejaba una enseñanza. Cada caída me obligaba a levantarme con una versión mejorada de mí mismo.
Porque cuando emprendes desde la necesidad, no puedes darte el lujo de no aprender. Debemos entender también qué es emprender desde el quiebre. Aquí hay algo que nadie te cuenta sobre emprender con el corazón roto. Estás más sensible, sí, pero también estás más despierto. Sientes más dolor, pero también más urgencia. Y esa combinación puede convertirse en un arma secreta si sabes canalizarla. Cuando no tienes red de apoyo, tu mejor recurso se convierte en tu voluntad feroz de salir adelante. No hay mentor, no hay dinero, no hay respaldo emocional. Solo estás tú y tu historia. Debemos entender también sobre resiliencia emocional. Es la capacidad de adaptarte, aprender y seguir avanzando ante el fracaso, la pérdida o el dolor. No se trata de ignorar el sufrimiento, se trata de integrarlo como parte del proceso. Lo que hoy entiendo como resiliencia, en ese momento era solo sobrevivir. Aquí también quiero mencionar como ejemplo a Tony Meléndez de Nicaragua. Tony nació sin brazos, fue víctima del medicamento llamado talidomida que su madre tomó durante el embarazo. Desde pequeño sintió el juicio, el rechazo y la limitación física, pero también sintió algo más, un fuego por expresarse, por no quedarse callado, por no rendirse. Aprendió a tocar guitarra con los pies, cantaba en los actos pequeños, como parroquias, escuelas. La gente lo miraba primero con lástima, y luego con asombro, y más adelante con respeto. Y un día cantó frente al Papa Juan Pablo II. El auditorio lloró, el Papa bajó del escenario y lo abrazó. Tony no buscaba fama, solo quería encender algo en otros que, como él, pensaron que no podía. Hoy recorre el mundo dando charlas, cantando y recordando que la fuerza no siempre está en las manos, sino está en el alma. Su herida se convirtió en puente, su límite en llama. Y como escribí en las páginas del libro, el fuego no nace en la calma, nace cuando todo lo demás arde. Aquí también vamos a ver técnicas prácticas que lo he denominado ciclo de sanación activa. Esto es una herramienta que puedes aplicar cuando estés emprendiendo en medio del caos emocional. Vamos a empezar. Paso 1. Reconocer. ¿Qué herida me está afectando hoy? Paso 2. Aceptar. No tengo que estar bien para comenzar, solo tengo que empezar. Y paso 3. Traducir el dolor. ¿Cómo esta herida puede darme claridad sobre lo que quiero cambiar? Paso 4. Crear con sentido. O sea, ¿qué producto, servicio o mensaje pueden hacer desde esta herida? Y 5. Reforzar. ¿Qué me recuerda cada día para no rendirme? Construir desde los escombros es seguir estos pasos: el dolor, la reflexión, el propósito, la acción y el progreso. El dolor no desaparece, pero se transforma en cimiento. ¿Te has preguntado por qué duele más, pero también enseña más? Porque no estás jugando con fichas prestadas. Estás apostando con tu historia. Cada error afecta no solo tu negocio, sino tu autoestima, tus ganas, tu confianza. Por eso, cada acierto quema distinto y cada logro, por pequeño que sea, sabe a victoria real, porque lo conseguiste con las heridas aún abiertas y sin dejar de avanzar. Y aquí te sugiero que hagas este ejercicio, que también está en el libro y lo he llamado escribir desde la herida. Empecemos. Toma una hoja y escribe sin filtros. ¿Cuál es la herida más grande que llevas contigo hoy? ¿Qué aprendiste de ella
que nadie más entiende como tú? ¿Cómo podrías transformar eso en valor para otros? Otro ejercicio que lo he llamado inventario de caídas útiles. Aquí haz una lista de tus errores más duros al emprender. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no volverías a hacer? ¿Qué sí repetirías con más fuerza? O sea, convertir caídas en lecciones es una de las formas más puras de crecimiento. Entiende bien esto. No necesitas estar completamente sano para empezar. No necesitas haberlo superado todo para avanzar. Solo necesitas una pequeña parte de ti que aún crea que es posible. Porque a veces el corazón roto no es un obstáculo. A veces es el fuego que enciende tu visión más honesta. Y cuando eso sucede, ya no estás solo. Estás acompañado por tu historia. Y si tu historia te rompió, también puede ser la que te reconstruya.